entonces les pongo aquí la colistina. Como les decía que no se sabía mucho, en efecto es cierto, no se sabe muchos de estos datos han sido sacados de un estudio, dos estudios, estudios pequeños, porque realmente no es mucho lo que se sabe. Entonces, ¿qué sabemos? Que las concentraciones máximas de la colistina base son de 5 a 7.5 microgramos por mililitro, la polimixina B es de 1.8 microgramos. El tiempo máximo, sabemos que en la colistina más o menos es de 10 minutos por una infusión IV, no sabemos de la polimixina, volumen de distribución no conocemos. Tenemos ciertos indicios que nos dicen más adelante que vamos a ver sobre cómo puede ser el comportamiento de cada uno de estos medicamentos. La unión de proteínas es alta en polimixina B, no es tan alta en colistina. El metabolismo, pues se piensa que no se metaboliza, pero realmente no sabemos. Hay una gran parte de la farmacocinética ya que no sabemos cómo es su metabolismo y su eliminación en gran parte. Como les decía, la vida media, el colistimetato es rápido, 2 a 3 horas, 5 horas para la colistina base, de 4.3 a 6 horas en la polimixina B. Y lo que les decía, la eliminación, esto lo vamos a ver ya más a fondo ahorita, no se preocupen, 60% renal sin cambios, colistimetato sódico, 80% colistina, y es muy bajo en polimixina B, menor del 1%, 0.04, 0.86% en orina sin cambios. Pero entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Entonces aquí tenemos unos esquemas que se han graficado ya en varios estudios sobre cómo es el comportamiento. En teoría hablamos que el colistimetato sódico, el 20% se transforma a colistina. Recuerden que ese colistimetato no sirve de nada, necesitamos es colistina. Sin embargo, como el estudio como más importante que tenemos de farmacocinética nos revela esto, que de una dosis del 100% administrada encontramos en orina el 61.1% de colistimetato sódico. De este 61.1% en este estudio, que es el más importante, el 7% se convirtió a colistina. O sea, si vemos, esto es una cantidad muy bajita. Si hablamos de una teoría, previamente hablamos del 20%, este estudio que es reciente desde el 2010 nos habla, de aquí es un review, nos habla del 7%. De este 7%, de esta dosis también encontramos el 31% de colistina en orina. Está explicado porque, como les decía, que el colistimetato se hidroliza fácilmente, esté en orina, esté en sangre, entonces el primero se elimina rápidamente orina, por eso tenemos aquí el colistimetato se va principalmente a orina y en orina se transforma. Entonces ahí donde tenemos otra gran concentración de colistina que hay que tener en cuenta también esa transformación a nivel urinario, porque también eso nos va a tener implicaciones. Y como les decía, ese colistimetato se va a 61, 31% se convierte allá, 7% se convierte en colistina, y entonces aquí pasa lo otro que no sabemos. La colistina pues tiene un clearance de orina que es intermedio, no es tan alto como el del colistimetato, entonces parte de ella se encuentra en orina, sin embargo gran parte de esa que va a orina se reabsorbe. Asimismo, la que tenemos transformada también se reabsorbe. ¿Sí? Lo que significa eso, no podemos saber qué porcentaje realmente tenemos en sangre. Y una cosa importante es que hay otra parte que no se encuentra en orina. Les decimos, no sabemos cómo se metaboliza, no sale en orina, para dónde se va. Sinceramente, no lo sabemos todavía. Entonces, la vida media del colistimetato fue 23.6 minutos, bastante rápido, ya se va muy rápido, orina tiene un clearance bastante alto. Y de la colistina, más o menos, fue el 55.7 minutos de vida media. Por hablar de que esto es un profármaco, por hablar de estas dificultades, hablamos que tiene una cinética un poco compleja, tiene una cinética bicompartimental, cosa que no tenemos con la colistina base ni con la polimixina B. Con la polimixina B pues sí, no hay mucho que decir, se administra una dosis, la dosis pues se va a un clearance renal que realmente es muy bajo, de esa parte, una parte se reabsorbe también, y pues viene nuestro gran interrogante hasta el momento.
¿Qué pasa con la polymyxina B? No sabemos qué pasa con la polymyxina B. Sabemos que no se metaboliza a nivel del hígado, sabemos que la eliminación por nivel renal es menos del 1%, pero no tenemos idea qué pasa con el resto de ella. ¿Listo? Aquí tenemos entonces un estudio, vamos a hablar un poquito de lo que sabemos de farmacocinética. Este fue el primer estudio grande en pacientes críticos que se hizo con respecto a la colistina y el colistimetato sódico. Entonces, pacientes admitidos en UCI que recibían colistina como tratamiento para bacterias gram negativas multiresistentes que no estuvieran terapia de reemplazo renal. Se administraron 3 millones de unidades que equivalen a 240 miligramos de colistina base. Ahorita vamos a hablar de sus presentaciones y eso. Una infusión de 15 minutos, disuelta en 100 cc de solución salina cada 8 horas. Entonces lo que ellos hicieron fue medir las concentraciones en estos tiempos, 15, 30, 60, 90, 120, 240, 364, 375 minutos después del final de la primera y de la cuarta dosis. ¿Listo? Este es el primer estudio, es un estudio del 2009. Hasta el momento antes de esto no teníamos ni idea cómo funcionaba esto. Entonces aquí tenemos los pacientes, vemos el cáncer de creatinina, el más bajito que tienen yo es de 41, 42, hasta 126, no tienen pacientes con enfermedad renal ni en hemodiálisis. Y estas son las gráficas que nos muestran del comportamiento de los medicamentos. Entonces aquí tenemos en la gráfica A, esto está hecho con la primera dosis, esta está hecha con la cuarta dosis. Entonces, esta es la gráfica que nos muestra cómo es las concentraciones plasmáticas del colistimetato de sodio. Como vemos, es una cinética bicompartimental, baja muy rápido realmente las concentraciones plasmáticas en una primera instancia porque se va muy rápido orina. Y aquí tenemos cómo va la colistina base que queda después de su hidrólisis. Bueno, entonces vemos que es muy lento la manera como va subiendo, adquiriendo concentraciones hasta de 1 a la 8ª hora, primera dosis. Esto es muy importante para que veamos más adelante. Aquí tenemos entonces en la cuarta dosis, aquí tenemos el colistimetato con un comportamiento muy similar a la primera dosis. Sin embargo, vemos que ya no tenemos unas concentraciones que empiezan en 0, sino que ya estamos alcanzando un estado estable hacia esta dosis. Sin embargo, pues vemos que, por ejemplo, si damos una concentración de 2, son muy pocos en estos pacientes que tienen las concentraciones adecuadas. Como vemos, hay muchos que todavía están por debajo. De allí, estos son datos de farmacocinética que nos muestran ahí, que nos muestran el colistimetato, que tiene un volumen en el primer compartimiento de 13.5, un volumen de distribución, en el segundo compartimiento de 28.9, el clearance es de 13.7, es bastante alto. Esto es litros hora. Y de la colistina entonces tenemos que el volumen de distribución es 189 y que el clearance es un poco más bajo que el del colistimetato. Entonces, como les decía, al no alcanzar esas concentraciones suficientes de estado estable, ellos son los primeros que nos advierten y nos dicen: miren, un paciente que se le administre colistimetato a la dosis que ellos administraron, que fue 3 billones cada 8 horas, podemos ver que es esta línea negra oscura que vemos aquí. Es un paciente que incluso puede a las 48 horas estar alcanzando hasta ahora las concentraciones de 2. Entonces, la implicación de esto es que tenemos 2 días prácticamente sin estarle dando las concentraciones que el paciente necesita. Bueno, entonces esto es importante. Ellos, por un modelo matemático, nos proponen unos esquemas de dosificación diferentes. El esquema que tenemos aquí, 9 millones más 4.5 unidades cada 12 horas, esto es una dosis de carga de 12 millones más 4.5 cada 12 horas, 9 millones más infusión continua y 12 millones más infusión continua. Entonces aquí los tenemos, cómo se alcanza más rápido un estado estable, cómo se alcanza más rápido las concentraciones óptimas. Al que mejor le fueron a estos dos pacientes con dosis con la carga de 9 millones, 12 millones. Entonces, son los primeros que nos proponen eso. Ya más adelante vamos a ver, en 2011 se volvió a realizar otro estudio en pacientes críticos, lo vamos a ver ahorita, y pues con eso también nos dicen lo mismo.
Para hablar un poquito de qué sabemos de farmacocinética de polimixina B, tenemos este estudio, es un estudio del 2013, es el primero en su clase, también es en pacientes críticos, tampoco sabíamos nada de cómo se comportaba la polimixina en pacientes críticos. Entonces, este estudio son 24 pacientes que recibían polimixina B y B, fueron enrolados, se colectaron muestras de sangre, orina a las 48 horas y pues se determinó su concentración y hicieron un análisis farmacocinético. La dosis que utilizaron ellos de polimixina aquí fue de 0.45 a 3.38 miligramos kilo día cada 12 horas. Aquí tenemos la tabla de pacientes. Y bien. Entonces la creación que 1 miligramos igual a 10.000 unidades Sí. para ir haciendo Sí. análisis. Sí, eso es importante. Generalmente las ampollas vienen de 500.000 unidades que equivalen a 50 miligramos, por ende 1 miligramo equivale a 10.000 unidades. ¿Y en colistina 80 miligramos? 80 miligramos equivalen a 2 millones de unidades. Perdón, a 1 millón de colistimetato, miligramos de colistimetato a unidad de colistimetato. Ya si hablamos de colistina, 60 equivalen a 2, 30 de colistina base equivalen a 1 de colistimetato, 1 millón de unidades. Aquí tenemos entonces unas concentraciones plasmáticas. Ellos tenían 2 pacientes que estaban en hemodiálisis, que son los que vemos aquí en unos punticos negritos. Si se dan cuenta, en estos pacientes el comportamiento es muy similar a los pacientes que estaban con función renal normal o con función renal en distintos grados de alteración. En todos es muy similar. Ya más adelante les voy a mostrar la gráfica. Vemos que las concentraciones se alcanzaron muy rápido, incluso hasta 10, estamos hablando en horas. ¿Listo? Tenemos un Cmax alto con un Tmax corto. Entonces, aquí tenemos ya una diferencia grande. Importante, Alejandro, es hemodiálisis venovenosa continua, ¿no? Ah, sí, señor, es hemodiálisis venovenosa continua. venovenosa Es importante continua. porque es distinto en internet. Aquí tenemos entonces la gráfica de, tomaron 2 pacientes, paciente 1 y paciente 14, se adquieren unas concentraciones muy altas muy rápidamente, lo cual pues nos da una ventaja en este aspecto. Aquí tenemos una gráfica en donde mostraron cómo se comportaba la polimixina con diferentes grados de depuración de creatinina, en donde lo que tenemos aquí básicamente es que la polimixina y el clearance se alteraban por los distintos grados de depuración de creatinina. Entonces, donde tenemos pacientes con 0, con 20, se comportan igual que pacientes con 140 incluso. Entonces, miren que es algo importante que no se sabía, porque hasta donde sabemos la polimixina se ajusta, pero entonces ellos son los primeros, desde el año pasado, recuerden, diciendo, ojo, no hay que ajustarla. Entonces, un punto importante. Bueno, aquí tenemos unas gráficas en donde también nos muestran un modelo matemático de dosificación de polimixina, en donde, al igual que en la anterior, vemos que una dosis, 2 miligramos de carga, una infusión de 2 horas, y luego 2.5 miligramos como infusión continua, son los que alcanzan dentro del percentil 50 las concentraciones más altas, aunque como vimos realmente con la dosis que ellos dieron, como la dieron cada 12 horas, estamos adquiriendo concentraciones rápidas y buenas. Entonces, con respecto a la farmacocinética, la discusión pues, que podemos tener con respecto a estos 2 medicamentos es que las concentraciones plasmáticas adecuadas se alcanzan más lentamente con colistina en comparación con polimixina B, debido a su lenta formación de colistimetato y la farmacocinética individual. Los modelos matemáticos proponen una dosis de carga para colistina y polimixina para alcanzar las concentraciones óptimas lo más rápido posible. Entonces, eso, y otra que sería de agregar ahí sería la no necesidad de ajuste en función renal de la polimixina, lo cual es importante. Bueno, entonces eso en cuanto a la farmacocinética. En cuanto a la farmacodinamia, varios estudios estuvo en discusión muchos años. Unos decían que su perfil era tiempo dependiente, otros concentración dependiente. Los estudios más recientes nos hablan de que las polimixinas tienen un comportamiento, el que más se ajusta a su perfil bactericida es de un área bajo la curva sobre tiempo.
Aquí tenemos dos de los estudios, realmente son varios, pero estos fueron los que encontré más recientes, en donde nos muestran eso. Entonces, este último, que es un estudio del 2012, nos muestra estas gráficas, en donde podemos ver que el R cuadrado es más alto en un comportamiento de área bajo la curva sobre MIC, en comparación con concentración bajo la curva, bajo MIC y tiempo bajo MIC. Y también nos proponen que para lograr, ellos lo hicieron este estudio está hecho en Pseudomonas, que para lograr una reducción, logaritmos de Pseudomonas en Enterobacter baumannii, necesitamos un área bajo la curva de 20. Esto equivale más o menos al 50% de la concentración bacteriana que tenemos in vitro. Entonces, ese es un modelo de farmacocinética, se debe tratar de adecuar a él la dosificación, ya más adelante vemos eso también. Bueno, vamos a hablar un poquito de susceptibilidad de resistencia. Sabemos que hay una sensibilidad usual de enterobacterias, Pseudomonas, Acinetobacter. Entonces, aquí los tenemos. Y tenemos unas bacterias que tienen una resistencia usual, que son, primero, todos los gram positivos por mecanismo de acción, Serratia, Proteus, Burkholderia, Moraxella catarrhalis, Providencia, Morganella morgani también. Y ahorita hablamos un poquito de cada una de ellas. Entonces, como les decía, en cuanto a la susceptibilidad, pues es activo contra bacterias gram negativas. Las bacterias gram positivas son usualmente resistentes. La susceptibilidad para polimixina se debe preferiblemente medir con disco de difusión. Esto fue otra discusión también, donde decían que no se debería usar el test, otros que sí. Lo que más recomiendan actualmente es usar un disco de difusión. Los puntos de corte para susceptibilidad ha sido otro punto de discusión. Todavía las distintas instituciones que se encargan de esto nos muestran datos diferentes. Aquí los tenemos, esto es un review del 2012 que nos muestran hasta el momento cómo vamos. Entonces, para Pseudomonas, aquí tenemos las distintas instituciones, CLSI, EUCAST, DSAC. Bueno, entonces para colistina nos hablan aquí que tenemos una MIG para sensibilidad de Pseudomonas por debajo de 2, Acinetobacter por debajo de 2, enterobacterias no sabemos, el CLSI no ha publicado para enterobacterias todavía, pero según el EUCAST también de 2. Pero si vemos las diferencias aquí, entonces nos hablan que para Pseudomonas por debajo de 4, para Acinetobacter baumannii también por debajo de 2. Entonces, si vemos, hay unas diferencias. No sé, la doctora, aquí cómo estamos manejando esto. Bueno, pues en el momento acá en la institución no tenemos un test de susceptibilidad a colistina, no lo hemos incluido, pero pues claramente es una necesidad en las instituciones tenerlo, ¿cierto? Pues digamos que pues afortunadamente y especialmente este año creo que los casos han sido pues muy contados de gérmenes productores de carbapenemasa, pero pues es una prevalencia que en la ciudad es muy relevante y que pues nos enfrentamos a atenderlos tanto en piso como en UCI, y es importante incorporarlo. Digamos que se hizo pues la solicitud a laboratorio clínico. Inicialmente se ha pensado más en la posibilidad de test, pero realmente no hemos vuelto a retomar el tema. Yo no sé si ustedes allá en la sabana están manejando ¿qué están manejando? No hay disponibilidad de discos, uno, y lo otro que hablando con la casa productora del test computarizado por Siemens. En general ellos dicen que el otro año pueden traer dentro de la patrón de resistencia, digamos estandarizado y automatizado, pueden traer colistina, pero a mediados del otro año. Que ninguno de los paneles actualmente... Exacto, ninguno de los paneles lo tiene. Entonces, pero probablemente el otro año van a tener colistina, más no polimixina, sí, solamente colistina. Devuélvelo un poquitico. Sin embargo, pues probablemente sea, digamos, uno podría hablar de susceptibilidad o resistencia cruzada, ¿no? Sí. O sea, que podría manejarlo independiente del tipo de polimixina que se use. Devuélvelo un poquitico. ¿Hasta dónde? La otra, esta. Digamos que la parte de resistencia usual está muy clara para Proteus, Burkholderia, ¿cierto? Para gram positivos. Lo que es Serratia, bueno, para Moraxella también. Lo que es Serratia, Providencia y Morganella se habla más de una disminución de la susceptibilidad, ¿cierto? De que probablemente no es el tratamiento más efectivo contra estos microorganismos, pero si uno se está enfrentando a una Morganella morgani con perfil de multiresistencia, probablemente forme parte del esquema de tratamiento. Lo que no sería, por ejemplo, con un Proteus, donde claramente la resistencia es intrínseca,
bueno, de pronto ahí también hay faltan algunos que no son de relevancia, pues para los cuales uno no usaría, por ejemplo, Brucela, ¿no es cierto? También es claramente resistente, pero pues son otros las opciones terapéuticas que no usaría. Pero digamos que entre las enterobacterias, yo creo que es relevante Proteus, o sea que Proteus definitivamente si la resistencia es intrínseca. Serratia, Morganelli, Providencia, probablemente es una susceptibilidad disminuida. Y en la Cinetobacter el riesgo de heteroresistencia y de pseudomonas originosa. Nosotros hemos tenido Proteus, productores de Bless, hasta ahí, no productores de carbapenemasa. No sé si ustedes han tenido Proteus, productores de carbapenemasa. No, afortunadamente, no recuerdo, no sé lo que Proteus nunca nos hemos enfrentado a alguno, pero creo que no tendríamos cómo manejarlo. No tendríamos cómo manejar. Es que el llamado va en el sentido de proteger la flora del Proteus. Proteus hay que tenerlo, o sea, cuando tuvimos un Proteus Ble, le disparamos todas las alarmas en la clínica, porque eso, o sea, el siguiente paso es una carbapenemasa y es muy complicado. ¿Con qué la vamos a manejar? Probablemente fosfomicina o digeciclina, alguna cosa de esas, pero no tenemos esta disponibilidad de polimixinas. Entonces, ojo con los Proteus, cuidarlos bien. Nosotros tuvimos solamente un paciente en su momento, tuvimos, bueno, las medidas de precaución, aislamiento, etcétera. Y inclusive ese paciente tocó aislarlo por más tiempo del habitual, lo protegimos y ese, digamos, pseudobrote desapareció. Entonces, llamo al auditorio a tener en cuenta el proteger muy bien la flora de Proteus. Sí, además que es una familia muy diversa, ¿cierto? Porque uno puede hablar del Proteus, del perfil usual multisensible, del mirable, ¿cierto? Puede hablar del resto de familia de Proteus que usualmente o tienen producción de ANSEO o pueden adquirir Bless, ¿cierto? Es muy llamativo. Incluso los casos iniciales de manejo de polimixina lo que hablaban era de infección asociada luego por Proteus, se infectaban posteriormente por Proteus muchos pacientes críticos porque se seleccionaba. Y pues una de las ideas iniciales de la terapia combinada también era cubrir Proteus. Actualmente la terapia combinada pues está respaldada por otro tipo de recomendaciones, pero pues uno de los reportes iniciales eran que estos pacientes que se usaban polimixinas de manera de monoterapia sufrían de infecciones relacionadas con Proteus, usualmente bacterianas. Bueno, con respecto a la polimixina para colistina, al menos tenemos datos. En polimixina tenemos una problemática, es que hasta el 2012 en enterobacterias no tenemos una descripción de susceptibilidad de MIC. Entonces, pues hay una ventaja para la colistina. Sin embargo, para Pseudomonas, Cinetobacter y Enterobacter y Acinetobacter manejamos de menor de 2 a menor de 2, igual que como con la colistina. Aquí tenemos otro estudio también que nos muestra cómo eran los porcentajes de susceptibilidad con microorganismos con respecto a las MICs que manejaban. Como vemos, pues es bastante buena, susceptibilidades por encima del 95%, 90%. Entonces, pues por este lado, digamos que vamos pues ahí, más o menos. Mecanismos de resistencia. Entonces, como sabemos, la polimixina son susceptibles de resistencia, igual que todos los otros antibióticos. Tenemos varios mecanismos, tenemos mecanismos por proteasas, tenemos mecanismos por bombas de flujo, mecanismos por orfanoides, por modificación de los lipopolisacáridos. Entonces, con respecto a la modificación de los lipopolisacáridos, lo que hay es una sustitución de esos fosfatos que hablábamos que eran aniones, que son la base del mecanismo de acción, que se unen al ácido diaminobutírico. Simplemente lo que hacen es la expresión del PHOP, PHOQ, que por vía de quinasa nos van a activar lo que es la PMRA y la PMRB, que finalmente lo que nos van a hacer es cambiar esos terminales cargados positivamente por una arabinosa, fosfetilamina, mejor dicho. Entonces lo que va a dejar de ser tan aniónico el punto de donde se une la polimixina, que es un catión. Entonces por ese lado vamos a tener pues una resistencia, porque simplemente no se une y no va a pasar de ahí. ¿Listo? Tenemos una sobreexpresión de genes para formar biofilm, fosfolípidos, lipoproteínas y el polibeta 1.6 en acetilglucosamina, que también se presenta. Entonces, lo primero lo vemos mucho en enterobacterias. Esto lo pueden generar las enterobacterias, la Klebsiella pneumoniae, la Pseudomonas.
Tenemos bombas de flujo por expresión de estos genes, también principalmente se ve en Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas. Quisiera perderte 2 segundos y ir aclarando. Nosotros hemos tenido pacientes, bueno, sobre todo en ortopedia, con gérmenes multiresistentes, y es allí donde, digamos, el uso de la rifampicina por la acción o la producción del biofilm tiene toda la cabida. Hemos tenido pacientes con terapia triple y nos ha tocado adicionarle rifampicina con buenos resultados, y es precisamente por esa expresión del biofilm. Expresión de la OPRH, que lo que nos va a hacer es estabilizar la membrana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente una bacteria en un estado de ausencia de magnesio lo que hace es expresar para que se formen los opanoides, que son sustancias que ayudan a mantener anclado el lípido a la membrana, a estabilizarla para mantener la integridad de esta barrera. Entonces lo que hace es crear resistencia por ese lado, simplemente empieza a prescindir del magnesio usando estos opanoides. Entonces otro mecanismo de resistencia, expresión de proteasas periplasmáticas y una pérdida completa del lipopolisacárido. La bacteria sacrifica virulencia por sobrevida, entonces perdemos esto y simplemente no tenemos el sitio donde va a llegar a actuar la polimixina. Entonces esto lo vemos en Klebsiella pneumoniae, la expresión del OPRH, la Burkholderia tiene la expresión de proteasas, y en las 3 podemos encontrar la pérdida del lipopolisacárido. Entonces eso en cuanto a la farmacodinamia. Vemos que pues la verdad aquí no hay un punto como para destacar una sobre la otra, son pues similares, su resistencia puede ser cruzada, es similar en ambos porque el mecanismo es el mismo, entonces no hay mucho que destacar en cuanto a la farmacodinamia comparativamente hablando. En cuanto a la resistencia, porque la farmacodinamia ya me mostraste varias. Bueno, pero esa es la farmacodinamia secundaria, su farmacocinética, más. En cuanto a toxicidad, entonces tenemos efectos adversos muy similares en ambos, reacciones anafiloides en polimixina B, eosinofilia, fiebre, urticaria, exantema, nefrotoxicidad, neurotoxicidad, lo de recalcar. Colistina, lo mismo, mareos, parestesias, neurotoxicidad, nefrotoxicidad. ¿Cuáles más que otras? Ya vamos a ver. Precauciones, entonces tenemos una precaución para uso en miastenia gravis, en mononeuropatías, polineuropatías, pacientes que estén usando relajantes musculares, pues porque claramente va a haber una disminución de la transmisión neuromuscular, lo cual pues sería crítico. Las precauciones, entonces eso puede inhibir la transmisión neuromuscular, entonces hay que evitar todo tipo de medicamento o mirar bien las condiciones del paciente en el momento de administrar el medicamento, y que se debe descontinuar si tenemos pues unos signos de que empieza a haber una nefrotoxicidad. Hay que tener en cuenta que el intramuscular causa mucho dolor, igual no solemos usar el intramuscular. Entonces, con cuanto a la nefrotoxicidad, esto ha sido algo que ha variado mucho en el tiempo. Se hablaba que al comienzo, en los años 60, tenemos uno de los primeros artículos que encontré reportando nefro y neurotoxicidad. A principios de los años 60 se podía hablar de una nefrotoxicidad del 100%. Esto es una cosa demencial porque el medicamento se administraba sin tener la más mínima noción de farmacología y simplemente eran dosis supraterapéuticas y era el 100%. Actualmente se hablaba del 6 al 14%, pero en los últimos estudios se está hablando incluso del 0 al 2% de nefrotoxicidad. Entonces, bastante bien. Con cuanto a la neurotoxicidad, pues tenemos un amplio rango de síntomas que va desde unas parestesias, somnolencia, hasta una ataxia, el bloqueo neuromuscular. O sea, hay que vigilancia, porque pues no tenemos otra cosa para hacerle a esto. Aquí tenemos un estudio, es un estudio 2014, creo que es el único que tenemos de su clase, en el cual nos dijeron, bueno, vamos a ver cuál de los dos tiene más toxicidad. Entonces lo primero que ellos hicieron, bueno, se evaluó la prevalencia de nefrotoxicidad definida por el criterio de Rifle, 225 pacientes con función renal normal. Aquí tenemos 121 para el colistimetato de sodio, 104 pacientes con polimixina B, que habían recibido mínimo 72 horas de terapia con polimixinas. Es un estudio corte multicéntrico. Sin embargo, antes de llevar este estudio corte, ellos hicieron un estudio in vitro para correlacionarlo con el clínico.
Entonces lo que hicieron fue coger unos cultivos de células renales y lo compararon. ¿Qué tanto era la reducción en cultivo de esas células con polimixina, con colistina y con gentamicina, pues que ya era como el control que sabemos que es un nefrotóxico, encontrando una disminución mucho más grande con polimixinas en comparación con colistina? Aquí tenemos en donde la reducción aquí es mayor con polimixina B. En este otro cultivo de células renales tenemos que también fue mayor en polimixina B la reducción, sin embargo, en análisis estadístico estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. Lo que sí podemos afirmar claramente en el estudio in vitro es que es mucho más tóxico que la gentamicina. ¿Listo? Luego entonces nos llevaron al estudio clínico. Entonces aquí tenemos unas diferencias en nefrotoxicidad y las características del rifle, que fue la escala que utilizaron, en donde tenemos que hay una diferencia estadísticamente significativa, no estadísticamente significativa en todo, pero en lo que es el riesgo, que ahí lo definían como un aumento en creatinina 1.5, una disminución del 25% de la tasa de filtración, bastante mayor con colistina en comparación con polimixina, estadísticamente significativa. Lo que fue injuria y una falla ya, que pues son unos daños mucho más graves a nivel renal del 50% y del 75% de la tasa de filtración respectivamente, no fueron estadísticamente significativos. Entonces hasta el momento tenemos que in vitro son muy similares, obviamente su concentración en el cultivo de células es exactamente igual, pero in vivo hay una mayor relación con respecto a la colistina, que puede ser perfectamente explicado por su farmacocinética, que primero el colistimetato va a orina, allá se transforma, mientras que tenemos solamente un 0.86 a 0.4 de polimixina a nivel renal. Entonces eso nos puede explicar por qué hubo un poco más de nefrotoxicidad con la colistina. Aquí nos muestra una gráfica en donde ya nos hablan pues en análisis estadístico por intención de tratar y ajustado a las cohortes, en donde claramente la colistina es superior nefrotóxica en vivo en este estudio, que es afortunadamente pues el único que tenemos hasta el momento, que la polimixina. Luego hicieron un análisis